Hola gente, los saluda Lady Rose desde mi hogar. Les dismes. Estaba leyendo algo que me dejó realmente en shock. Resulta que en los años 20 de cada siglo ha habido siempre una gran pandemia. En 1320 fue la peste negra, en 1520 fue la viruela, en 1720 la gran peste de Marsella, en 1820 el cólera, en 1920 la peste neumónica y ahora en 2020 el coronavirus. Sí, señores, esto es una información que realmente deja en shock y creo que yo me pregunté lo mismo que todos. Y en los años 1600, chan, 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 cuando el tirano mandó, tan, 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 las calles de Cartagena, pam, 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 aquella historia vivió. Ya sé, este es un tema muy serio, pero quería aligerar un poquito el video. Antes de comenzar, les aviso parroquial, que acabamos de llegar a los 52 suscriptores. Para mí es un evento especial porque significa que en estas pocas semanas he duplicado la cantidad de suscriptores con los que empezamos. Empezamos con 25 y ahorita estamos en 52. Bueno, me imagino que muchos en este momento estarán diciendo, ¿ves cómo estamos y quieres hablar de pandemias? ¡Neta! ¡Neta! Pero por otro lado veo que por donde vivo y en muchos lugares siguen. Ya me dijo mi nuera que ni pasa nada, que eso es mentira, es un invento del gobierno. O sea, me están diciendo que no salga. Eso se llama neofascismo. Neofascismo. Así que quise darme a la tarea de explicar por qué ahorita se nos pide que nos quedemos en casa. Pero Lady Rose, los que trabajan y viven al día, quedarse en casa es un privilegio. Es un privilegio de clase. Yo por eso me voy a la Playuki. Bueno, si tienes ese privilegio por ellos y por ti mismo, quédate, no salgas de vacaciones, no salgas al antro, ni vayas a hacer la visita de las 7 casas con toda tu familia, ni ver al novio, a la novia, al novie. Además, muchos de los que trabajan y viven al día no están percibiendo las mismas ganancias y corren el riesgo de quebrar. ¿Por qué eso no te importa? Y también quiero explicar por qué las pandemias son palabras mayores entre las palabras mayores. Porque una pandemia tiene en jaque al mundo. Así que acompáñenme. El tema del día de hoy es las pandemias que han azotado a la humanidad. Otro tema que pidió uno de nuestros seguidores. Y bueno, al principio yo no tenía un poco de idea de cómo podría estructurar este tema, pero gracias a los videos de Dross y de Yoshimitsu me dieron una idea más precisa. Y bueno, aquí está mi video. Me enfocaré tanto en pandemias que nos han atacado en algún momento preciso de la historia como aquellas que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Así que comencemos. La llamada gripe o influenza es una infección respiratoria provocada por unos virus muy sencillos pero que tienen una enorme capacidad de mutar. Fue descrita por primera vez por Hipócrates en el año 420. Existe mucha desinformación respecto a esta enfermedad debido a que muchos la confunden con el resfriado común. Error que yo misma llegué a cometer en el video de los antivacunas. Le llamé gripe común al resfriado común. Shame, 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 shame at you. Debido a esto es que mucha gente piensa que no es tan grave. Para empezar, los virus que provocan estas enfermedades son distintos. Esa enfermedad que te da 2 o 3 veces al año, que te tratas con unos desenfrioles y los remedios de la abuela y te encuentras bien en una semana máximo, es resfriado común. La gripe es mucho más grave. Comienza con fiebre y dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, además de fuertes dolores musculares y debilidad general. Los síntomas te pueden mantener en cama 1 o 2 semanas. Algunas cepas te pueden hacer desarrollar neumonía. Hay gripes de las que si llegas a recuperarte puedes tener un cuadro depresivo por varios meses. Otras pueden ser mortales. El gran problema con la influenza es su enorme capacidad de mutar. Esa es la razón por la cual hay muchas cepas, unas más peligrosas que otras.
unas más contagiosas que otras. Por eso también es que cada año debe uno vacunarse contra la influenza, porque la vacuna es para distintas cepas. ¿Por qué es una enfermedad que debemos tomar en serio? Según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las infecciones respiratorias son la tercera causa de muerte en el mundo y la primera que está relacionada con enfermedades que pueden ser contagiosas, y gran parte de esas muertes se deben a la influenza. Además, hemos tenido grandes pandemias a lo largo de la historia que han estado relacionadas con la influenza. Por mencionar tres, tuvimos la epidemia de gripe AH5N1 que afectó Asia y África en 2003, la pandemia de gripe AH1N1 en 2009, que si tienen mi edad o son un poquito más jóvenes se acordarán de esta pandemia, y la más grande de los últimos tiempos, la gripe española de 1918. Se estima que esta gripe mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Eso es más que las 2 guerras mundiales juntas. Las enfermedades virales como la influenza no se curan, pero actualmente existen vacunas para varias cepas de la gripe y cada año se desarrolla una. Nuestro mejor aliado es la vacunación, así que ya sabes, vacúnate. La viruela fue una enfermedad viral provocada por el virus variola. Los primeros vestigios que encontramos de ella se encuentran en la momia de Ramsés V. Digo que fue una enfermedad porque junto con la peste bovina fue erradicada debido a las extensas campañas de vacunación. Es uno de los grandes logros que hemos tenido como humanidad. Y bueno, la otra enfermedad que ya estaba en vías de erradicarse era el sarampión, pero la enfermedad comenzaba con fiebre y dolor de cabeza. Luego aparecían manchas en la boca que se extendían al resto del cuerpo. Estas manchas se convertían en unas llagas que estaban llenas de un líquido espeso y tenían una especie de ombliguito en medio. Era sumamente mortal, pues mataba a 1 de cada 3 personas que la contraían. Los que llegaban a recuperarse quedaban con marcas de por vida. Edward Jenner, que fue nombrado el padre de la inmunología, creó la primera vacuna en el siglo XVIII, a partir del virus de la viruela bovina, que era menos letal, pero que como era muy parecido, entrenaba al cuerpo para que reconociera al verdadero virus de la viruela. A partir de ahí tenemos historias como la de la expedición Balmis. En la descripción les dejo el excelente video que hizo Academia Play acerca de ella, una de las primeras campañas masivas de vacunación. La viruela fue devastadora a lo largo de la historia humana, pero uno de sus brotes más recordados es el que ocurrió en tierras americanas en 1520, cuando la enfermedad fue traída por los hombres de Hernán Cortés. Hay quienes dicen, y de forma un tanto acertada, que la caída de México Tenochtitlan se debió a la viruela más que al ejército de Cortés. Es decir, sí, México Tenochtitlan fue conquistado debido a una, tal vez un poco rudimentaria, arma biológica. Aunque esta enfermedad viral nunca ha provocado una pandemia, la verdad es que ha sido de las más terribles que la humanidad ha tenido que enfrentar. El ébola es provocado por varios tipos de virus, unos más letales que otros. El más letal de todos se conoce como el ébola zaire. Fue descubierta por primera vez a orillas del río Ébola, ubicado en República Democrática del Congo. Esta enfermedad se sospecha que fue una zoonosis, es decir, cuando un patógeno salta de una especie a otra. El ébola provoca una fiebre hemorrágica. Comienza con dolores de cabeza, de garganta y fiebre, pero luego provoca una serie de hemorragias internas y fallo de múltiples órganos. Aunque se contagia de persona a persona, su alta letalidad baja mucho el índice de personas que una sola puede contagiar. Su letalidad es de entre el 50 y el 90%. Algo que a mí me provoca un poco de enojo es que la gente en general no tomó esta enfermedad como una amenaza seria, sino hasta que se reportaron casos sospechosos en el mal llamado primer mundo. Esta enfermedad es seria y sin importar qué tan pobres sean los países donde ha habido brotes, es importante que se hagan investigaciones para combatirla y no solo se deje morir aldeas enteras. El SARS fue una enfermedad que surgió en el año 2002 y que también la provocaba un coronavirus,
que son estos virus que tienen como forma de corona y que hay varios tipos. Este fue conocido como virus del SARS-1. Su primer reporte fue en China y se propagó a muchas partes del mundo. Esta enfermedad tenía síntomas muy similares a los del COVID-19. De hecho, se podría decir que ahora estamos viviendo una película titulada SARS-2, La Venganza. A diferencia del COVID-19, esta enfermedad un día simplemente desapareció. Los últimos casos reportados fueron en Singapur. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o virus de la inmunodeficiencia humana. Aunque su primer registro oficial ocurrió en el año 1981, se descubrió hace poco que en República Democrática del Congo pudieron existir casos desde 1959. Ha sido una de las pandemias más devastadoras que ha habido en el mundo y actualmente, según la OMS, es la sexta causa de muerte en el mundo. El virus, al multiplicarse, va destruyendo el sistema inmune, dejando el cuerpo expuesto a infecciones oportunistas. Lo que mata a las personas no es el síndrome per se, sino estas infecciones que se vuelven mortales al no contar con defensas. Afortunadamente ha habido avances en cuanto a la prevención y el tratamiento, protocolos sanitarios, campañas extensivas sobre el uso del condón y la detección temprana, aunado a los protocolos de tratamiento antirretroviral, que además de que lograron eliminar la transmisión de madres a hijos, han hecho que el VIH se transforme en una condición crónica, y ya no en la sentencia de muerte que fue hace algunos años. Desgraciadamente, alrededor de esta enfermedad sigue existiendo mucha ignorancia y mucha discriminación. He leído en Facebook a muchísimos cabezas de termo diciendo que esta es una enfermedad de homosexuales. Además de que esta creencia trajo muchísima discriminación a la comunidad LGBT, también es una de las razones por las cuales esta enfermedad se propagó increíblemente durante las décadas de los 80 y 90. Absolutamente todas las personas sexualmente activas corremos riesgo. La heterosexualidad no es ningún escudo protector como mucha gente insinúa. De hecho, un dato devastador es que la mayor parte de los contagiados en los últimos años en América Latina han sido mujeres heterosexuales monógamas. El desconocimiento de cómo se propaga el VIH ha provocado la exclusión de las personas seropositivas en muchos lugares del mundo. El VIH solo se contrae por contacto sexual o con sangre, no por un abrazo, no por un beso, no por dar la mano. Usemos nuestras mejores armas, que son la prevención. Usa condón. Normalicemos hacernos pruebas de ITS y exigirlas a nuestras parejas sexuales. Y pugnemos por el acceso al tratamiento antirretroviral de los seropositivos. El cólera es una enfermedad gastrointestinal provocada por una bacteria. Aunque hay registros de esta enfermedad que datan del 400 a.C., se describió primero en la India en 1536. Sus síntomas iniciales son la diarrea y el vómito, que provocan una deshidratación severa. Esta deshidratación provoca a su vez calambres y dolores en todo el cuerpo. Si no se trata pronto, puede matar a una persona en menos de 24 horas. Periódicamente se producen brotes de esta enfermedad y tiene que ver con la contaminación de las fuentes de agua. Se suele tratar con hidratación al paciente con agua limpia, muy importante. Los casos más graves se tratan con antibióticos. Esto se hace con la finalidad de no producir resistencia de la bacteria. Un dato muy curioso aquí es que en una parroquia ubicada en el pueblo de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, hay un pozo con una placa que dice que durante la epidemia de cólera que se azotó a esa población en el siglo XIX, la misma que dio origen a la Pasión de Iztapalapa, la gente que bebió de ese pozo se curó del mal. Esto no tiene nada de milagroso, simplemente es el hecho de que se mantuvieron hidratados y si el agua del pozo estaba limpia, fue el tratamiento ideal. Ser niño de los 90 significa recordar muchas cosas. El grunge, el boom de los videojuegos, los gansitos a 2 pesos. 12 pesos por un pinche gansito, maldita sea. Y, por supuesto, la paranoia mundial por el mal de las vacas locas. Esta enfermedad, cuyo nombre correcto es encefalopatías espongiformes transmisibles, todo ese trabalenguas,
Fue una de las zoonosis más extravagantes de las que se tenga registro en la historia. Esta enfermedad saltó del ganado, no solamente de las vacas, sino también de las ovejas y de los borregos hacia los humanos. Pero su agente infeccioso no es ni un virus ni una bacteria, sino que este es un prión. El prión es un fragmento de proteína que muta y se vuelve infeccioso. El primer registro que ocurrió en animales de granja fue en el año 1986 y una década después se supieron de los primeros casos en humanos. El primer síntoma de esta enfermedad es una depresión. Eso ya se oye bastante jodido de por sí. Pero lo más jodido es que esta enfermedad en sus estadios más graves te acaba haciendo prácticamente pomada el cerebro. Pero no se asusten. La enfermedad jamás salió de Reino Unido y debido a ella se han implementado protocolos en la ganadería de todo el mundo. De todas formas, vale la pena buscar alternativas a la fuerte industrialización en la producción de alimentos. Un día haré un video sobre esto, espérenlo muy pronto. Llegamos a la más famosa y la más terrible de las pandemias que enfrentó parte de la humanidad, la peste negra. Esta enfermedad es provocada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmite por medio de las ratas, las pulgas y las moscas. Tiene 3 variedades que son la peste bubónica, que se caracteriza por los bubones que aparecen en algunas zonas del cuerpo, la peste neumónica, que ataca los pulmones, y la peste septicémica, que infecta la sangre y que es la más mortal de todas. A esta enfermedad se le llamó peste debido al olor tan terrible que provocaba la necrosis de las personas afectadas. Y para que nombres algo peste en la Europa medieval es porque de verdad apesta. Su primer registro, aunque no es tan claro, fue en el año 541 en Bizancio. Fue lo que se conoció como la plaga de Justiniano. En el siglo XIV tenemos la peste negra, que se originó en China y se transmitió hasta Europa por medio de la ruta de la seda. Esta enfermedad mató a 1/3 de la población de Europa en aquel entonces y produjo todo un cambio de paradigma en el pensamiento y en la percepción. Ese cambio de paradigma después sería conocido como el Renacimiento. Actualmente existen brotes y casos aislados de esta peste, pero gracias a la higiene ya no es tan común y gracias a los antibióticos ya es un poco más fácil de tratar. Y como ya dijimos, se puede prevenir con mucha higiene y no pidiendo antibióticos al doctor para el resfriado común ni cubriéndote de Barmisil el acné, porque así provocas que las bacterias se vayan haciendo resistentes. Por favor, los antibióticos nos hacen un parote. Haz que sigan funcionando. En conclusión, la humanidad ha superado cosas más terribles que el COVID-19, pero nunca lo hicimos sin un alto costo y sin perder muchas vidas. En nuestras manos está minimizar la mortalidad que esta pandemia pueda tener. Estamos hablando de algo serio, no te creas invulnerable, no creas que a ti no te va a pasar, porque es muy fácil saltarte las reglas y creerte muy chingón cuando los muertos no son tus muertos. Pero Lady Rose, tengo 20 años, a mí sí me toca respirador por la edad. Investiga cómo se ponen los respiradores y dime si en serio quieres tener uno puesto. Además, con la saturación de nuestro sistema de salud, es probable que ni siquiera te toque el lugar en el suelo del hospital. Pero es una conspiración del gobierno. Respóndeme exactamente a qué gobierno le conviene parar toda su actividad económica durante 2 meses y medio. Y sí, te puede o no gustar el gobierno en turno, de hecho la oposición es necesaria en toda democracia. Pero si algo está en tus manos hacer para que esta pandemia no sea más llevadera, hazlo. No eres más chingón por no quedarte en tu casa cuando puedes hacerlo. Sin más por el momento, se despide de ustedes Lady Rose deseándoles un excelente día. Chao.